Una vez que hemos instalado Maxima, vamos a abrir la aplicación. Desde Aplicaciones hacemos clic en el icono Maxima. Se nos va a abrir un terminal que será nuestra consola de comandos. Vamos a hacerla más grande la ventana y aumentar el tamaño de la letra. Lo primero que vamos a aprender es a calcular límites. Para ello, desde la propia consola, vamos a teclear interrogante limit para ver cómo funciona el comando. Observamos que debemos de introducir la función, la variable x, el valor al que tiende x y la dirección, siendo esta plus si es un límite tendiendo a la derecha o minus si tiende a la izquierda. Además, si queremos utilizar más infinito, teclaremos inf y si queremos tender hacia menos infinito, minf. Vamos a calcular entonces ahora el límite de e elevado a menos x cuando x tiende a menos infinito. Observamos que nos da infinito. Si calculamos ahora el límite de tangente de x cuando x tiende a pi medios por la izquierda, teclamos entonces minus, vemos que nos da también infinito. Si calculamos el mismo límite, pero ahora cuando x tiende a pi medios por la derecha, deberíamos escribir en lugar de minus, plus. Vemos que este límite da menos infinito. Fíjate que cuando en Maxima debemos introducir un número irracional como pi o el número e, debemos anteceder con el símbolo por ciento. Vamos a aprender a derivar con Maxima. En lugar de buscar cómo funciona el comando diff desde la consola, lo vamos a ver desde el manual. En nuestro manual iremos al apartado diferenciación y buscaremos la función diff. Observamos que esta función diff nos devuelve la derivada y tiene distintas formas de expresarse. Debemos de poner la función, la variable y las veces que vamos a derivar. Nosotros, como solo derivamos una vez, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Vamos entonces a derivar la función seno, teniendo en cuenta que hemos expresado esta función en variable x. Vemos que nos da coseno. También vamos a derivar la función x por logaritmo neperiano de x y vemos que nos sale neperiano de x más 1. Nos damos cuenta de dos cosas. Primero, para expresar logaritmo neperiano en Maxima debemos utilizar log. Y cada vez que tengamos que hacer una multiplicación, como hemos hecho aquí, x por logaritmo, debemos introducir el símbolo asterisco. Si ahora quisiésemos hallar la derivada segunda de la función x por logaritmo, podríamos hallar la derivada diff x por log de x, indicar que nuestra variable es x y queremos hacer la segunda derivada. Observamos que nos sale 1 partido por x, ya que si la primera era neperiano de x más 1, la segunda será, al derivar esta expresión, 1 partido por x. Lo último que vamos a aprender con Maxima es a dibujar gráficas. Para ello vamos a utilizar el comando plot2d. Tecleamos interrogante plot2d para saber cómo funciona. Vemos que debemos introducir la expresión y el rango tanto de x como de y, así como una serie de opciones. Lo que vamos a hacer es a dibujar la gráfica, lo introducimos plot2d de la función x por elevado a menos x e indicamos ahora el rango de x. La x debe encontrarse entre menos 4 y 4 y además vamos a introducir una opción que aparezca la cuadrícula poniendo diff2d. Vemos aquí cómo es nuestra función x elevado a x.
Como vemos, esta asíntota en el eje horizontal apenas se ve la gráfica a partir de -1. Lo que vamos a hacer es cambiar el eje X y hacerlo solo visible desde -4 hasta 0, mientras que el eje Y lo vamos a hacer visible desde -200 hasta 0. Pues entonces introducimos bloc 2D, nuestra función x por elevado a menos x. Nuestra variable x va a estar ahora desde -4 hasta 1, hasta -1. Y nuestra variable y, habíamos dicho, desde -200 hasta 0. Debemos indicar la variable y. Además, vamos a poner nuevamente la opción Grid 2D para que aparezca nuestra cuadrícula. Vemos aquí la función un poco mejor expresada. Una vez que ya sabes cómo calcular límites y derivadas con máximas y cómo representar gráficas, veamos qué te vamos a pedir en la práctica. Fíjate el ejercicio 16L. Se trata de un límite. Lo primero que te vamos a pedir es que calcules el límite con máxima. Puesto que está compuesto de dos funciones, vamos a llamar f al numerador. Le asignamos la función tangente de x menos 8. Fíjate que para asignar a una función una expresión utilizamos dos puntos. Al denominador vamos a llamarlo g y le vamos a asignar secante de x más 10. Una vez que ya tenemos el numerador y el denominador asociados a funciones f y g, vamos a calcular el límite de f partido g cuando x tiende a pi medios. Observamos que este límite nos da 1. Lo que vamos a hacer ahora es derivar tanto la función numerador como el denominador y volver a calcular el límite. Según la regla del L'Hopital, debería salir 1. Vamos a llamar f1 a la derivada de nuestra función f. Nos da secante cuadrado. Y g1 a la derivada de la función g. Nos da secante por tangente. Vamos entonces a calcular el límite de f1 entre g1 cuando x tiende a pi medios. Y comprobamos que efectivamente da 1. Por último, vamos a calcular o a dibujar la gráfica de la función f partido por g. Para ello vamos a escribir bloc 2D. Vamos a hacer la gráfica de la función f partido g. Y ahora, como sabemos o queremos hacerla cerca de pi medios, y pi medios es aproximadamente 1,57, vamos a hacer que x se encuentre entre 1,5 y 1,6. Además, vamos a hacer visible la cuadrícula con la opción Grid 2D. Bueno, pues observamos que cuando está en pi medios, aproximadamente 1,57, la función tiende a 1.